por favor. Bueno, Rocío, vamos a empezar, digamos, por el principio. Eh, en noviembre del año pasado ganó un personaje, tipo muy particular de político. Para buscar las causas, o mejor dicho, para buscar los por qué, y yéndonos por ahí un tema polémico, digamos, para que te permita desarrollarlo, hay autores que dicen que hay una revolución y una contrarrevolución. Se puede decir que la venida de Milei es una contrarrevolución masculina, que hay como una masculinidad herida, como algo similar en el voto joven masculino a Milei, que fue muy importante, o cómo ves eso, digamos, cómo llegan a los jóvenes adultos, a los chicos de 20, 30 años. Bueno, es interesante pensar, como decías, en las generaciones más jóvenes que tal vez fueron o estas o las elecciones anteriores han sido las primeras. Javier Milei ha tenido una buena base, ¿no? Con las generaciones más jóvenes en cuanto a voto y son gran parte de su electorado. Me parece en este sentido lo que tiene que ver mucho es cierta decepción, ¿no? O descreimiento respecto de la política tradicional. Pareciera que justamente los partidos políticos más tradicionales, ¿no? Que estaban justamente antes del surgimiento de la Libertad Avanza, no lograron dar respuesta, ¿no? A ciertas demandas. Creo que hay buena parte de la sociedad que ve esas promesas que se hicieron, ¿no? Tal vez durante muchos años sin cumplir y que en ese sentido en Javier Milei encuentran como una revancha en cuanto a discurso, ¿no? También con todo el tema de la casta, ¿no? Y estas cuestiones que toma como bandera. Y además, muchas veces se lo relaciona también, o se lo ha relacionado al presidente Javier Milei con movimientos liberales, ¿no? O parecidos a la derecha internacional, cuando lo que dicen los analistas es que incluso a nivel internacional él es una figura que demanda mucho interés, ¿no? Justamente por parte de analistas en todo el mundo, porque si bien hay un liberalismo, no hay un nacionalismo, ¿no? Como suele haber tal vez en otras figuras políticas que podríamos uno tratar de buscar como algún parecido, ¿no? A la ideología del presidente Javier Milei. Una vez escuché un analista que dijo algo muy interesante y dijo, Javier Milei no llegó a romper todo, llegó justamente a consagrarse como presidente porque estaba todo roto. Y me parece que un poco ese es el contexto, ¿no? Porque incluso lo que marcan ahora, ¿no? Las consultoras es que él sigue sosteniendo una buena imagen positiva, ¿no? Que parte de su electorado sigue sosteniéndose, se consolidó en un número bastante interesante y hoy la pregunta es hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder sostener con este nivel de ajuste, ¿no? Y de esfuerzo que están haciendo las distintas clases sociales, ni hablar de los sectores más vulnerables y más comprometidos, ¿cuándo puede empezar a cambiar eso, ¿no? Ese porcentaje, como te decía, de imagen positiva que sigue sosteniendo siendo tanto él como Victoria Villarruel hoy los dos políticos con mayor imagen positiva, ¿no? De todos los que conocemos. Digamos que, parafraseando lo que decías, estaba todo roto y llegó y ganó un roto, digamos, perdón la digresión, si me permite. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Javier Milei es un personaje, diría, que genera mucho interés, ¿no? Sobre en cuanto a cosas de su personalidad. Yo particularmente, como periodista, no he podido nunca acceder a su círculo, ¿no? Más cercano, que sabemos que no conforma más de tres o cuatro personas. Él es una persona muy hermética, es muy reservada, y obviamente elige, ¿no? Con quiénes hablar y qué decir, eso es evidente, pero sí, obviamente hay ciertos rasgos de su personalidad que no hace falta ni aclararlo, ¿no? Generan mucho impacto. Algunas personas sí dentro de, por ejemplo, del espectro de la libertad avanza me han dicho que puertas adentro es un poco más tranquilo, ¿no? De lo que uno ve en los medios de comunicación o incluso de ese discurso que toma tan fuerte. Pero bueno, no te lo podría confirmar porque yo, como te digo, en realidad es tan hermético ese círculo que no se logra acceder. Son muy pocos incluso, ¿no? Los colegas que pueden entrevistarlo y las preguntas y los temas que pueden tocar son limitados, eso se sabe,
Y en definitiva creo que eso también resta, ¿no? Un par de puntos porque ahí falta información, es un momento donde se está debatiendo incluso todo el acceso a información, qué temas deberían ser privados, cuáles tienen que ser públicos, y bueno, hay que decir que Javier Milei en cierta forma es bastante inaccesible en ese sentido. Decía lo de Roto porque digo, en algún momento, a lo largo de la historia argentina, el parecer refería a una forma de hacer política. Es famosa la anécdota de Carlos Menem, que ya separado llama a su mujer y le dice, por favor, subite al Menem móvil, decí que estamos juntos, porque quiero mostrar, haciéndome católico y estando en la familia tradicional, que yo vengo a representar al hombre del interior que está casado con hijos y tiene un perro en la huerta, digamos. Pareciera que Javier Milei, digo, en la elección del año pasado rompió muchos tabúes, porque digo, Uh no, -huh. es un personaje que hizo de todo lo que antes se había entendido como políticamente correcto, lo contrario, digo. Lo contrario. ¿Estamos en la edad de lo políticamente incorrecto para vos? Bueno, podría ser, creo que en algunos aspectos me parece que sí podría decirse que es una evolución, que tal vez el electorado no espere una familia, que incluso es una de las cosas que mencionan, ¿no? Respecto al presidente Milei, que no está casado, no tiene hijos, digamos, no es una familia tradicional, ¿no? Me parece que en ese sentido, en eso en particular está bueno como que el electorado no se fije en estas cosas en particular que tal vez sí tienen que ver, ¿no? Con nada, las elecciones propias y que no se deberían mezclar esos tantos. Si es o no una revolución la libertad avanza, sí, creo que es una pregunta un poco compleja. Sí, lo que me arriesgaría a decir que es la exacerbación, ¿no? De un montón de aspectos que evidentemente están en nuestra sociedad, ¿no? Con este discurso también que viene compartiéndose y que está bien relacionado justamente a la ideología o a los valores, ¿no? Que se intenta propagar desde la libertad avanza, diría que es un poco la exacerbación, ¿no? Y pensando también en esto, en lo que vos mencionabas de las generaciones más jóvenes, e incluso digo de los sectores más bajos, ¿no? Porque también buena parte del electorado que le da al presidente Milei ganar la segunda vuelta está en los sectores con menores recursos, ¿no? Eso es una pregunta muy interesante para pensar, ¿no? ¿Por qué? Si justamente ellos terminaban quedando más afuera, ¿no? Más en la periferia de lo social, que se sienten representados, ¿no? ¿Cómo sienten que los representa tal vez ese discurso en contraposición, ¿no? A un discurso más relacionado a un estado de bienestar o políticas públicas, tal vez que intenten ingresarlos, ¿no? Al sistema y no terminar dejándolos más afuera. Sí, a lo que me refería con las familias tradicionales, que digo, él, los sectores más conservadores o reaccionarios de la sociedad, las iglesias evangélicas, los sectores más tradicionales de la Iglesia Católica, que rechazan las reformas de Francisco, eh, digamos, votaron fervientemente a Milei, sabiendo que Milei odia a sus padres, no tiene hijos, tiene una relación extraña con la hermana, digo, lo que antes, lo que se veía, digamos, de alguna manera como lo correcto en este hombre, para la parte conservadora de la sociedad, ahora no está, digo, el que rechaza el aborto o el que de alguna manera se planta, o por ejemplo, lo digo, Julio Libarona dice lo de la biología y de identidad de género, siendo un hombre de muy dudosa procedencia, digamos. Digo, como que es muy contradictorio este gobierno en ese sentido. Bueno, en el sentido de lo contradictorio, incluso pasó, ¿no? Que después salieron a disculparse un poco por ese discurso. Me parece que ahí tal vez lo que falta un poco es, nada, que es lo que critican también, es un poco de experiencia política y de entender cómo se manejan, ¿no? Y que no se puede hacer política improvisando de cierta forma, ¿no? Y es que es incluso lo que le han criticado a varios integrantes de la Libertad Avanza que no entienden tal vez de los procesos burocráticos o cómo funcionan determinadas partes del Estado y eso allí ha encendido como varios signos de pregunta. Me parece que sí, sí, a ver, es una cosa es la campaña, otra cosa es la gestión y otra cosa, digo, termina siendo lo que sucede nada en la cotidianeidad. Así que sí, tiene mucho sentido
no es algo nuevo para la política, eso que vos mencionás, ¿no? De que nosotros decimos una cosa, pero bueno, después la adaptamos, vemos lo que da mejor. También me parece que en parte el marco de todo es lo que te decía, hoy la pregunta es eh, si no llega, ¿no?, la recuperación económica como se esperaba, o si no llega a todos los sectores, o si, bueno, se conoció recientemente también un nuevo dato respecto a los niveles de pobreza, y son preocupantes, pensando que justamente si la recuperación económica no acompaña y no lleva también a esos sectores a mejorar su poder adquisitivo, ¿no?, su poder de compra, su situación económica, cuánto más van a seguir aguantando, ¿no?, el ajuste. Hoy en día, parte del marco del ajuste que está llevando el presidente Javier Milei es, como te decía, porcentaje de imagen positiva que estará entre un 45 o un 50%, ¿no?, dependiendo la consultora que tomes y cómo lo midan. En ese caso, o sea, ya para meternos en ese sentido, digo, la falta de tacto, la falta de experiencia política lleva a que han sacado el cálculo que han echado unos 50, 55 funcionarios desde que, 60. claro, desde que asumió. Inclusive saludó al secretario de Agricultura pensando que era un productor agropecuario en una exposición social rural hace no tanto tiempo, digamos, que no conocía quién era el secretario que le había firmado el decreto para nombrarlo. Bueno, eso tiene que ver por un lado con la debilidad política que tiene en este sentido de decir, estamos hablando de un partido que es chico y que no tiene estructura, ¿no? No tiene estructura y que incluso muchos funcionarios, ¿no?, de cargos menores y algunos no tan menores, como puede ser el caso de Daniel Scioli, tienen otra historia en la política, ¿no? Me parece que ahí se arma como un mix, por eso hay algunos sectores que también tienen preguntas respecto a eso, ¿no? Diciendo, bueno, vos vas a terminar con la casta o vas a intentar terminar con la corrupción en el Estado y demás, pero hay mucha duda respecto de quiénes están y qué roles ocupan, porque hay muchos conocidos, ¿no? Y digo, eso termina siendo un problema. Pero me parece que más allá de eso, que la falta justamente de gente, ¿no? Y de gente capacitada para estar en determinados lugares, lo que sucede también es como este pacto, ¿no?, que intenta sostener Javier Milei dentro de la Libertad Avanza, que es, si a mí me acompañás sin condiciones, o sea, no es te acompaño, pero esto me parece tal vez que no está bien. No, es sin peros, ¿no? Que es incluso toda esta pelea que estuvo teniendo con el PRO, con Mauricio Macri, ¿no? Como, bueno, te rechazo el DNU de los fondos reservados para la CIDE, pero te banco con el tema del veto. No, o sea, Javier Milei lo que quiere es o estás con él o estás en su contra. No hay lugares para términos medios, ¿no? Porque entiende también que eso puede ser una debilidad política para él, como te decía, por no tener tal vez la estructura que tienen otros partidos. Sí, sí, también lo que me refiero es que cómo funciona el bloque internamente tiene más parecido de alguna manera con una especie de riña de gallo que con un bloque de diputados, porque digo, tampoco, es el presidente da una línea, pero la línea es absolutamente emocional, la línea del presidente es la volubilidad de su voluntad, digamos, su intención de destruir el Estado, pero digo, no pareciera que baja una línea política porque tanto en el Senado como en diputados se pelean entre ellos y se dicen cosas de una gran violencia, del mismo bloque entre ellos. Digo, se maltratan públicamente de manera muy virulenta los del propio bloque de la Libertad Avanza. Sí, eso tiene que ver con la inexperiencia que te decía, en particular con el tema de los otros funcionarios, no en particular de los legisladores. Ahí hay una situación que es un poco más inflexible. Incluso digo, ha sucedido con la expulsión también de esta diputada por haber hablado de sus compañeros y demás. Creo que ellos de buena o de mala forma y con buenos o malos resultados, lo que intentan es poder fortalecer su frente porque entienden que están en una situación eh, de tal vez debilidad política en cuanto a números, ¿no? Pero creo que hay que mirar todo un poco en un contexto más amplio, ¿no? Hoy el PRO, por ejemplo, está frente a una disyuntiva de si se va a terminar de acoplar 100% a lo que es la Libertad Avanza o si va a hacer oposición. Entonces, a mí me parece que en los próximos meses, incluso ahora con lo que pase, si se va a vetar o no
el veto del presidente Milei por el tema de las jubilaciones, vamos a ir viendo qué lógica toma el Congreso. Acá todos se juegan algo, ¿no? Eso me parece que está claro, ¿no? No solo el oficialismo como oficialismo, sino también está el PRO, está la UCR también con sus temas, ¿no? Y ni hablar Unión por la Patria, ¿no? O esos otros sectores del peronismo más kirchnerista que están también, tienen sus propias dificultades. Hoy en día, igual, hablando también y retomando de lo que te decía respecto de las consultoras, no hay un líder fuerte de la oposición. Y eso también, en cierta medida, le da un poco más de margen a la Libertad Avanza, ¿no? Mientras recordemos además el próximo año hay elecciones legislativas, están pensando mucho en esa fecha porque, como te decía, en cuanto a número, hoy en día, por ejemplo, necesitan acordar con sectores como puede ser el PRO, pero si el año que viene tienen una buena elección, no los van a necesitar. Entonces creo que en estos meses se va a definir mucho de qué pasa con la lógica de cada uno de esos espacios. Digamos que adolece, a ver, para decirlo, adolece la oposición de un liderazgo y de alguna unidad programática clara, porque de alguna manera digo, hay un sector del peronismo, inclusive los radicales, que como una especie hacen una especie de oficialismo patológico, porque los basurean, los maltratan, el presidente dice lo de Tetaz, a De Loredo lo basurea, lo calumnia de la peor manera, pero ellos siguen levantando la mano, digo, como que todavía una parte de la oposición como que ni hace oficialismo ni hace oposición, y en el medio que no avanza. Es que el problema de eso es que ellos saben que buena parte de su electorado es el electorado que tiene Javier Milei. Entonces, que ser una oposición absolutamente terminaría trayendo un problema en cuanto a su propia representación, ¿no? Entonces, por eso ahí también lo que se mira es directamente cómo lo ven o qué atributos percibe el electorado del presidente Javier Milei para entender cuál es el momento en el que se van a tener que correr absolutamente o acoplarse absolutamente, ¿no? Que de todas formas, digo, políticamente no se puede quitar el mérito de que Javier Milei rompió un poco con el bipartidismo que veíamos en los últimos años, ¿no? Y que ahora no es que él necesitó adecuarse justamente a el Juntos por el Cambio, ¿no? De hace algunos años o al kirchnerismo, ¿no? También de hace algunos años, sino que ellos están acoplándose a este partido político que es, bueno, muy nuevo, ¿no? Para compararlo justamente con los otros. Sí, digamos, algunos decían cuando empezaba el gobierno de Javier Milei que iba a durar 4 o 6 meses el benemérito secretario de Comercio de Néstor y Cristina. Pareciera, inclusive para sectores del peronismo, del periodismo, que el gobierno en diciembre parecía que iba a temblar o que iba inclusive a caer mucho más cerca de lo que uno pensaba. El gobierno está demostrando más fortaleza de lo que uno pensaba. También la Ujú. llegada de Guillermo Franco ordenó, se puede decir también. Sí, Guillermo Franco sin duda es el negociador, así lo conocen dentro de la Libertad Avanza y bueno, el mérito, ¿no? Por el tema de la aprobación de la ley bases con el paquete fiscal en parte fue a su intervención. En este sentido, hay que decir que son astutos, ¿no? Desde la Libertad Avanza porque saben hasta qué punto necesitan, ¿no? De un hombre con tanta experiencia como es Guillermo Franco para poder destrabar algunos temas ha sido en buena parte el hombre que ha entablado el diálogo con los gobernadores, ¿no? Y recordemos que, bueno, la relación, sobre todo por lo que tiene que ver con el envío de fondos, ha transitado distintas etapas, ¿no? Entre Javier Milei y los distintos gobernadores, y ahí para destrabar ciertas cuestiones ha sido clave el rol de Guillermo Franco, ¿no? Es, como te digo, el dialoguista, ¿no? El negociador dentro del gobierno, le reconocen mucho su capacidad de diálogo e incluso la semana en la que ingresó formalmente a su cargo, el mercado lo vio muy bien, hizo una muy buena lectura, ¿no? Porque saben que es un tipo que sabe negociar, y esto quiere decir un toma y dame, no solamente un pedir, sino también el dar algo a cambio, ¿no? Como suele suceder en la política. También, dicho sea de paso, si el gobierno habla de anticasta, Franco Ese con- discurso se cayó hace mucho, ¿no? Ese discurso se cayó hace mucho, no solamente por Francos, podríamos hablar también de
Scioli, de un montón de funcionarios, ¿no? Pero de todas formas es como que, como ellos se acoplan también al discurso de la libertad avanza, pareciera o que salen de la casta o que vienen a hacer algo distinto, entonces no ha hecho tal vez esas contradicciones que vos mencionabas perder en grandes porcentajes la credibilidad que tiene el discurso de Javier Milei. Creo que es uno además de los aspectos que más destacan, ¿no? Cuando hacen las mediciones de respecto de cómo lo ven, ¿no? En definitiva los argentinos. Sobre el enfrentamiento entre la vice y Milei, primero, antes de hablar de eso, me gustaría qué opinas de la vicepresidenta, personaje distinto al presidente, la vice Villarruel. Bueno, muy distinta, ella es más tradicional, no es lo mismo. Javier Milei es liberal y ella podríamos decir es más nacionalista, más tradicional y más conservadora. Hoy Victoria Villarroel en algunas provincias de nuestro país supera a Javier Milei en imagen positiva, tienen un porcentaje muy parecido, como te digo, está bastante bien en números Victoria Villarroel, además el carácter, ¿no? Que tal vez no es tan explosivo como el de Javier Milei, la ayuda mucho. Lo que mira mucho Javier Milei, lo que me cuentan a mí también personas que están cerca justamente de la Libertad Avanza, es que al número que le presta atención el presidente es a la imagen negativa. Y él, Javier Milei, supera a Victoria Villarroel en imagen negativa. Si Victoria tiene un 42%, Javier tiene un 47, un 48%. Entonces ahí es donde se da medio esta pelea de egos que ha sucedido bastante frecuentemente, ¿no? En la historia de nuestro país entre presidentes y vicepresidentes, que no solo en algunos lugares Victoria Villarroel lo supera en imagen positiva al presidente, sino que incluso la imagen negativa que tienen de ella es mucho menor, ¿no? Y eso también se convierte en un bien político para ella como figura. Es interesante el giro que a veces da, porque de alguna manera ella, por ejemplo, fue a Salta y habló de reivindicó cuando habló de Güemes, o reivindica a las montoneras, porque el Güemes se hacían llamar los montoneros, lo que yo conseguían a Martín Miguel de Güemes. Digo, cuando empezó a haber elogios por parte del peronismo, agarró y dijo a los montoneros del siglo XX, los voy a meter todos en cana. Digo, el discurso de los derechos humanos, vos ves que está retrocediendo, digamos, y que está triunfando un negacionismo, digamos, hardcore. Bueno, creo que esa respuesta un poco está dada por el. Digo, si hay una reivindicación, creo que ya se vio, por ejemplo, en el acto del mes de julio, ¿no? Con tanto el presidente Milei como Victoria en este tanque de guerra, ¿no? Y este desfile militar que no se veía hace mucho tiempo por lo que significa también para los argentinos o lo que significó en nuestra historia reciente. Hay una posición muy marcada del gobierno, ¿no? Respecto a eso. Es un tema muy sensible, yo creo que hay que tratarlo con muchísimo respeto. No se hace a veces, ¿no? En la opinión pública. Me parece que la postura de Victoria, ¿no? Incluso como hija de militares, es bien marcada. No sé si hay como algún análisis que hacer al respecto, porque ella públicamente ha dicho lo que piensa, tanto ella como Javier Milei han dicho, ¿no? Lo que tal vez a muchos, ¿no? Les suena muy chocante y sin ningún tipo de reparo. Y otra vez te digo, ¿no? Lo interesante es ver cómo cuadra ese discurso en la sociedad, ¿no? Cómo cuadra o qué costo político tiene. Bueno, pareciera ser que no es tan alto el costo político que tiene, pues si no, no lo estarían diciendo tampoco, ¿no? Eso me parece interesante de pensar. Creo que a través de esos discursos vamos conociendo también más una buena parte de la sociedad que de repente sale a la luz, ¿no? Con un montón de cuestiones. Como te digo, para mí son temas que hay que tratar con mucho respeto, pero bueno, la posición que ellos han tomado al respecto ya es pública y no se mueven de ahí. Para hablar justamente de ese tema, yo tengo 23 años. Ujú. El discurso negacionista entre los jóvenes empezaba de alguna manera con el macrismo. Sé por testimonios inéditos
que hay discusiones que chicos de 16, 17, 18 discuten con el docente porque de alguna manera toman el discurso del negacionismo más brutal, digamos, la tesis de la guerra, la tesis de los abogados defensores de los genocidas que es Villarruel, digamos. Seguramente cuando estabas en el secundario el kirchnerismo estaba más en apogeo y digamos los chicos de 17 y Mm. 17 decían otra cosa, verbalizaban otra cosa sobre el pasado. Digo, la penetración de ese discurso en los jóvenes es muy importante, digamos, del negacionismo, del apologismo. ¿Cómo ves que los jóvenes se vinculan con los Nicolás Márquez, digamos, con esa verba, digamos? Sí, creo que es verdad lo que vos decís, eran temas que tal vez cuando yo iba al secundario no estaban en agenda, no se cuestionaban, ¿no? Y había otro tratamiento distinto. Me parece que en este caso, sin desmerecer la posición política de muchos jóvenes, eh, hay un montón, me parece, que siguen la corriente, ¿no? Que tal vez no se informan o no analizan en profundidad o no investigan en profundidad y que tal vez toman a un líder de opinión y reproducen directamente lo que esa persona dice. Creo que en muchos casos sucede eso y creo que se formó como una contrariedad, ¿no? Como si vos políticamente pensás esto, en materia de derechos humanos tenés que pensar esto, o si políticamente pensás esto, en materia de derechos humanos tenés que pensar sí o sí esto. Eh, Me parece que se da un fenómeno así que, bueno, como te digo, hay temas que son muy sensibles y muy delicados como para tratarlos con tanta liviandad o no, o no con, con el análisis y la profundidad que merecen. Eh, Está pasando esto que vos decís, sí, en las generaciones más jóvenes, y es interesante pensar, ¿no? También qué referentes hay en esos distintos jóvenes, ¿no? O de dónde sacan esa información, por qué piensan así también. Son todas preguntas, ¿no? Que van surgiendo al respecto. Digo, perdón que interrumpí, pero se da el caso de, por ejemplo, en la cuarentena del Ministerio del Odio, del Presto, digamos, que tiene un contenido también antifeminista, negacionista, como que más o menos son, como que se autoalimentan entre ellos, digamos, de ese tipo de referentes, digamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, el tema del feminismo es un tema que está por acción o por omisión, ¿no? En la agenda del gobierno, dentro del discurso. Creo que ahí, como te decía recién, viste, es como que me parece que se plantea una dicotomía dentro de la sociedad, como que, bueno, no, si vos sos feminista, no podés estar alineado a, por ejemplo, a la libertad avanza o a esas ideas, ¿no? Liberales, es como que son contrarias y en realidad no es así, son dos cosas distintas, digamos, lo que vos pienses que tenga que pasar con la economía, ¿no? O con algunas cuestiones así, o con el liberalismo, lo que quieras, no tienen que ver particularmente con cuestiones que estén relacionadas en materia de derecho. Al presidente, por ejemplo, le critican un poco, ¿no? Con el tema en particular del feminismo y de si se iba a dar marcha atrás con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si somos todos liberales, ¿no? ¿Por qué me vas a decir lo que tengo que hacer yo en este caso con mi cuerpo? Entonces, ahí me parece que se retoman un poco las contradicciones que vos mencionabas al inicio, y eso se da también en otros sectores. Ahora, en particular, lo que pasó con el movimiento feminista, ¿no? Y a raíz también del escándalo con el expresidente Alberto Fernández, es que un poco eso los valida a decir que, bueno, las políticas públicas relacionadas, ¿no? A esa problemática social no eran eficientes y que incluso, bueno, quienes tomaban esas banderas eran, bueno, personas que ejercían violencia física contra las mujeres, en este caso contra la ex primera dama. Entonces, justo como para el momento también, en cuanto al impacto que tuvo esa noticia para el electorado, les cayó justo, ¿no? Digo, a la Libertad Avanza o al presidente Javier Milei hablar de el recorte en las políticas públicas de género. En el caso, también te pregunto por el caso de ser periodista mujer, el trato que tiene el presidente con las mujeres es también muy particular. Y se puede decir eso porque también no es la primera, la segunda y la tercera vez que desde que es presidente ha tenido desplantes feos con las periodistas mujeres.
Sí, no sé si sería una cuestión de género, yo en particular no lo tomo algo como algo que sea de género. De hecho, digamos, su mano derecha de su hermana, que es mujer, no me parece que tenga que ver con una cuestión de la mujer, sí con el periodismo tal vez, ¿no? Y esa relación que tiene, mala relación con los periodistas, salvo algunos que, bueno, están más bajo su línea, ¿no? O con los que tiene una buena relación. Lo separaría un poco, diría que en general, ¿no? La relación del presidente Javier Milei con los periodistas no es la mejor, haciendo algunas excepciones de aquellos que sí lo pueden entrevistar, que sí pueden tener una charla con él y nada, ejercer su trabajo, ¿no? Yo creo que más allá de las ideologías políticas, ¿quién no quisiera hoy entrevistar, ¿no? Al presidente Javier Milei, más allá de nuestra propia ideología? Es el presidente, está en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que se podrían preguntar independientemente de lo que uno piensa, intentando ser objetivos, ¿no? Pensando en, como te decía, en qué esperan para este primer año de gestión, ¿no? En cuáles han sido, según él entiende, sus aciertos, sus errores, cuáles son los objetivos también para el próximo año políticos, ¿no? Cómo ve también esta relación, ¿no? Con el PRO para las legislativas. Digo, hay un montón de cuestiones interesantes que estaría bueno que todos puedan, ¿no? Ser partes y que no sea tan limitada esa lista, ¿no? De colegas que pueden acceder a una nota con él. Para allá te hago las últimas dos preguntas. En el caso de Karina, alias la jefa, ¿qué se puede decir de también una tarotista que te está manejando los hilos del gobierno? Algunos dicen que de alguna manera es como la psicóloga del presidente y otros dicen que es la operadora política. ¿Para vos qué es puntualmente Karina Milei? Y Karina Milei es primero la secretaria, ¿no? La secretaria presidencial, es la persona de más confianza que tiene Javier Milei. Sí, es verdad, se toman como estos datos de colores que vos decías, bueno, si hacía tarot o no, o si hacía pastelería durante la pandemia o lo que sea. Hay algunos datos sobre ella y algunas gestiones que hizo en su momento para el padre de Javier Milei en los Estados Unidos con algunas empresas y demás. No creo que sea una persona que no tenga ningún tipo de capacidad, ¿no? Primero, lo más importante es que es de confianza del presidente Javier Milei. Hoy en día es la armadora. Hoy en día es la armadora en buena parte del presidente. Lo que diga ella es igual que lo diga Javier Milei, es lo mismo. Está pasando incluso con el armado, como te decía, para las legislativas, es ella justamente la que tiene el lápiz y va viendo esas alianzas que se van armando para, bueno, juntar territorio, ¿no? Sobre todo para las legislativas poder ampliarse. Ella incluso habla o ha estado relacionada con personas de otros espacios políticos justamente para el armado del próximo año. Algo que pasa por Karina es igual que pase por el presidente Javier Milei, es la persona de mayor confianza y tiene un gran poder de decisión. Hoy en día creo que está en particular digo, trabajando en el armado, ¿no? Y que, bueno, sí hay algunos otros temas, ¿no? Como por ejemplo los económicos, en los que tal vez por su perfil no tiene tanta injerencia, pero sí en cuanto a lo que es el discurso público, ¿no? ¿Qué se dice, cómo se dice, qué relación se tiene también con los distintos funcionarios, ¿no? Los distintos miembros del gobierno y en la ampliación. Ahora, Karina Milei lo que mira mucho es lo que vaya a pasar con las legislativas el próximo año para garantizarse incluso, ¿no? Una buena reelección, como ha dicho, ¿no? Javier Milei en algún momento que él ya iba a ganar, ¿no? Su segundo mandato, lo que necesitan es anclaje territorial y consolidar una buena base en provincia de Buenos Aires les ayudaría mucho a lo que suceda próximamente. Ellos, tanto Karina Milei como Javier Milei, hoy en día miran a largo plazo y piensan, como te decía, en consolidarse territorialmente y para eso hay muchas
conversaciones con algunos intendentes, ¿no? En particular en provincia de Buenos Aires, por lo que significa el porcentaje del padrón electoral que pueda darle en unas eventuales próximas elecciones. Quedan 3 minutos y medio para que se corte el Zoom. Si querés, te hago una pregunta y tratar de hacer lo más breve posible. Sé que es por ahí difícil. A la expresidenta, a Cristina, digamos. Yo sé Mm. que, perdón, ¿verdad? Que es complejísimo el tema, pero ¿cómo la ves a Cristina? Bueno, y a Cristina la veo en este momento, creo que hay una gran dificultad con lo que suceda o con quién va a liderar justamente. Ella debe tener un porcentaje del padrón electoral consolidado en un 25, en un 27%, tiene que ver si ese número en particular puede elegir otro representante o si solo puede ser ella. ¿No? A Cristina lo que le interesa mucho hoy en día, te diría que es lo más importante, es el tema de las legislativas y no perder justamente los senadores que tiene. Creo que ese es uno de los puntos, pero bueno, es un momento de alianzas y de acuerdos. El tema para mí dentro de Unión por la Patria, ¿no? Es quién, ¿no? Va a levantar esa bandera si no es ella, si es capaz de delegar esa representatividad en otra persona. Por ahí termino la grabación.